gusto, ¿qué tal? Bienvenidos a su informativo del mediodía. Como siempre, agradecemos la preferencia. Hola, Amalia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Quincena de diciembre, ya casi una noche buena para la cuenta regresiva y ya empezamos con muchas noticias. Indígenas se mostraron belicosos. Esto ocurrió en zona de Mariano Roque Alonso. Violentaron a uniformados de la Policía Nacional, incluso generaron daños en contra de patrulleros. Más de 20 indígenas consumiendo bebida en la vía pública. Impresionante la violencia que usaron ellos. Vamos a estar hablando de esto, asesinado en plena vía pública y de la zona del Bañado Tacumbú. Ya en minutitos vamos a estar hablando de esto porque el principal sospechoso es un conocido delincuente. Este ciudadano que se dio a la fuga le agarró a su señora, le agarró el cuello y le estaba pegando. Agarra, empieza a sacar el arma que tenía y le disparó a las dos personas. Yo la vi, el otro estaba en el hospital de trauma con un impacto de bala de entrada y salía en la parte de la cara y tiene la salida en el cuello. Gran operativo antidrogas en la zona del barrio Roberto. El EPETIP terminó con la captura de 11 personas. Es una célula de una persona que está siendo buscada intensamente. Son 11 personas entre detenidas y aprendidas. Tenemos más de 10.000 dosis ya como para ser distribuidas acá en la capital. Tenemos más de 10 kilos de cocaína en panes. Información destacada: a estas horas no hubo acuerdo y la huelga de choferes del transporte público se va a llevar adelante el día de mañana y también el 17 de diciembre. Está hablando el viceministro del Transporte, Emiliano Fernández, al concluir esta reunión. Escuchemos. Se va a hacer un daño a la gente que necesita transportarte y volvemos a decir que no corresponde una situación de esta naturaleza. Vamos a trabajar, la reforma no se va a detener. Yo creo que hay muchas decisiones políticas detrás de esto para detener la reforma, pero la reforma no se va a detener porque la gente necesita. Ya no podemos perder el tiempo en estas cosas. La gente necesita un mejor transporte público y en eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué propuesta hizo específicamente el Viceministerio de Transporte? La propuesta que hacemos es la propuesta de la ley de reforma, que está acorde respetando los derechos de los trabajadores y su objetivo es la calidad del viaje del ciudadano. Esa es la propuesta seria, estructural, que tenemos que de una vez por todas llevar adelante y hacer que suceda. ¿Qué medidas van a adoptar ante la huelga para que los usuarios puedan trasladarse, digamos? ¿Cuál es el plan que tiene el Viceministerio de Transporte? Hay un plan de contingencia que lo hemos trabajado ya inclusive en las otras situaciones de amenaza de paro o de huelga y vamos a disponibilizar. Pero lo importante es esto, sí o sí va a haber gente que no se va a poder desplazar. Un plan de contingencia no es un plan total de buses. El Estado no tiene por qué tener 500 buses. Por lo tanto, lo que queremos es trabajar para el menor daño a la ciudadanía. Vamos a hacer eso. Hay un plan de contingencia que se va a poner en marcha. Pero yo sigo diciendo, el diálogo, el interés público, ojalá prime en todas las conversaciones y no solamente el interés político. ¿No lleva ese plan de contingencia, viceministro? Nosotros tenemos una resolución también del mínimo que estamos establecidos, pero entendemos que puede haber una afectación importante. Pero la estadística, uno puede decir 10, 15, 20, 30, 40%. Una persona que no pueda ir a su lugar de trabajo, no pueda ir a tener el ingreso para llevar a su casa porque necesita transporte público, ese es un daño grande. Ya no veamos que sean 100.000, 200.000, no esperemos que suceda eso. Hay que humanizar estos números. No podemos someterle a la ciudadanía a estos temas. Pero ¿cómo es que ustedes están funcionando? Que de hace tiempo se viene hablando y no se puede llegar a una solución. Por eso digo, yo creo que ya no prima la legalidad,
ya no prima la conversación técnica, prima intereses políticos, porque todos los elementos... Es una decisión política la huelga también, no solamente técnica, porque los elementos que están en discusión, los 3 artículos, técnicamente son establecidos. Yo le comenté que la OIT tampoco está en contra de esto. La propia Constitución dice que la ley puede regular el servicio prescindible, y eso es lo que hacemos. ¿Y por qué regulamos? Porque hay derechos en conflicto cuando hay una huelga, el derecho a la movilidad y el derecho a la huelga, pero no se restringe nada. La ley fue evolucionando en favor de los trabajadores. A todos los trabajadores serán absorbidos cuando pasen de una empresa a otra. Entonces hay muchos elementos que demuestran la capacidad de escuchar y adaptar y ver. Pero cuando hay una intransigencia tan fuerte, yo creo que los elementos técnicos y legales están de alguna manera no siendo escuchados. Y soy vehemente en esto porque hay gente que no va a tener transporte público. Y quizás me habrán escuchado con más tranquilidad en otras ocasiones, pero estas cosas ya no pueden suceder en nuestro país. ¿Cuántos buses pondrá a disposición del gobierno? ¿Cómo actúa ese plan de contingencia, viceministro? Nosotros vamos a dar los detalles de aquí. Yo voy a precisarlo ya en reuniones, el plan de contingencia, y vamos a dar esos detalles oportunamente. Si me permite un ratito, quiero hacer uso de palabras del representante del sector trabajador y posteriormente pueden hacer las preguntas específicas a cada una de las partes con el permiso de los señores periodistas. Acá le tenemos a Gerardo y Juan, que son los... En primer lugar, Gerardo Jiménez, representante del sindicato, de uno de los sindicatos compañeros. Lo que había comentado acá el señor viceministro de Transporte, justamente ya estamos llevando ya varios procesos justamente con respecto al tema de la huelga. Nosotros de nuestra parte como trabajador hemos demostrado que no queremos llegar a la huelga. Y también lo hemos dicho en diferentes ocasiones que nosotros también estamos de acuerdo a la reforma del transporte. Pero no como están haciendo esta gente. Están haciendo un atropello hacia la Constitución Nacional. Acá habla claramente, ya que él está entrando en la parte jurídica, habla claramente, la Constitución Nacional garantiza el derecho a la huelga y una ley de lo que ellos quieren implementar no puede estar encima de la Constitución y los convenios internacionales, dicen. Acá en el artículo 137 de la supremacía de la Constitución Nacional no puede estar por encima de la Constitución. La ley suprema de la República es la Constitución de los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, la ley dictada por el Congreso, tras disposiciones jurídicas e inferior jerarquía sancionada en consecuencia, integran el derecho positivo nacional de la orden de prelación anunciada. Quien quiera que intenta cambiar dicho orden al margen del procedimiento previsto de esta Constitución incurrirá a los delitos que se tipificarán y penarán a la ley. La Constitución Nacional no perderá su vigencia si dejara de observarse a los actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto de aquella que dispone carece de validez todas las disposiciones en el acto de la autoridad opuesta de los establecidos en la Constitución. Acá dice claramente que esta ley que ellos están queriendo implementar, inclusive, no van a poder ser llevadas a cabo. O sea que nosotros inclusive podemos demandar por esto, por todas estas cosas que están diciendo. Aparte de esto, nosotros responsabilizamos justamente a consecuencia de esto, solamente acá el viceministro de Transporte, que venía desde hace rato, desde la elaboración de reforma, nosotros pedíamos espacio. Nunca se nos concedió, compañeros y compañeras. Y queridos ciudadanos, eso es importante, porque mienten, esta gente está mintiendo. Seguramente así como dice él, a lo mejor dice de que podría ser una huelga declarada en forma política. Yo creo que esta reforma es política para ellos, pero no para la ciudadanía y mucho menos para los trabajadores. Entonces, negamos categóricamente todo lo que está comentando este señor viceministro de Transporte. Aparte de eso, nosotros acá tenemos un antecedente cuando se presentó una inconstitucionalidad del transporte metropolitano. Acá dice
que el transporte no constituye un servicio público imprescindible para la comunidad conforme al criterio del Comité de la Libertad Sindical de la OIT. Con esto basta y sobra, compañeros, para que puedan quedar bien claro de lo que acaba de mencionar el señor viceministro de Transporte. Para poder destrabar esto, ustedes solicitan que se le destituya en este caso al viceministro de Transporte. Eso se había decidido en el comité, en el Congreso de las dos federaciones, el viernes pasado justamente. ¿Ustedes ya no confían en su trabajo? Totalmente, porque en todo momento nos han mentido. Decía que justamente acaba de decir otra vez que se socializaba. La socialización no es participación. Entonces, negamos nosotros y rechazamos categóricamente de todos los argumentos que está comentando acá el señor. ¿De ahora no van a volver a aceptar tener otra reunión con el viceministro? ¿Perdón? ¿De ahora no van a volver a aceptar tener una reunión con el viceministro? Yo creo que en la instancia se ha agotado todo. Y como ya sabemos, inclusive nosotros en primer momento, acá nosotros hemos llegado a un compromiso donde hemos pospuesto la huelga en primer lugar. Después, justamente a través de los senadores, de los parlamentarios en las dos cámaras, donde también hemos propuesto, y esta es la tercera vez. Hemos demostrado suficientemente que nosotros tampoco no queremos llegar a la huelga, pero que esta gente lastimosamente no obliga. O sea que esta huelga no es declarada por los trabajadores, esta huelga es declarada del gobierno, de este viceministro de Transporte. ¿Piden veto parcial del proyecto de reforma? ¿Cómo? ¿Veto parcial de la ley de reforma? No, nosotros pedimos, justamente también en el Congreso se había resuelto de vetar los 3 artículos mencionados y también con la consecuencia, ¿verdad?, de que también se había resuelto en su momento la destitución de este viceministro de Transporte. ¿Cuántas empresas se adhieren a la huelga? ¿Cuántas empresas? Disculpame. Sí, solamente para tener precisión, la huelga se dará mañana. ¿Qué porcentaje de buses se verían afectados y cuánto tiempo estaría vigente? Nosotros estaríamos manejando, según en el Congreso donde nosotros hemos participado, 80% por ahí. 80%. Sí, señor. Para mañana. ¿Eso cuánto representa el número? Perdón. ¿Cuántos buses? ¿Cuántas empresas van a adherirse a la huelga? Y sería, como ya mencioné, recién 80% por ahí de cantidad de buses y eso ya no puedo entrar más. Acá también le puedo, acá al compañero, porque nosotros dos estábamos como para orar. O sea que portamos. Y bueno. Hablará Juan Godoy, otro de los representantes de gremios de trabajadores de transporte. Primeramente quiero decir algo. Como dijo el compañero Gerardo, la huelga está declarado por parte del viceministerio de Transporte. Nosotros no queremos ir a la huelga. Sabemos lo que sufrimos cuando hay huelga. Esto no es ni un deporte, no es ni una diversión, no es tirarse a la piscina a pasar un momento. No, la huelga es tremendo. Pero no podemos quedarnos callados, porque si no, toda la ciudadanía va a ir con esta desgracia en todas partes. Si se comienza con los trabajadores, se va a extender a otro sector y otro sector. Entonces, también lo que valoro mucho en este momento es el coraje del viceministro Fernández, su cinismo para mentir en esta mesa. Está mintiendo el señor. Ha dicho tantas cosas queriendo congraciarse con la sociedad, tirando la culpa sobre nosotros, y no es así el tema. La culpa está sobre el gobierno. En este momento el viceministerio de Transporte ya no tiene que existir con esta persona, porque ahora sí, yo digo claramente, no quería decir, hoy nosotros vinimos solamente ya a participar en una reunión, dejar nuestra firma y nos retiramos, pero sin embargo estamos 2 horas acá queriendo buscar una solución al respecto. Entonces tenemos que ser claros y contundentes. Y cuando él habla de la ley laboral, que se le da garantía al trabajo, mentira. Nosotros tenemos el código laboral y ellos va a tener su código laboral del transporte. Entonces, en un momento en conflicto, vamos a presentar las dos leyes. Y ustedes piensan cuál va a ser el resultado nuestro. Si vamos a ganar nosotros con nuestro código laboral o va a ganar el Ministerio de Transporte con su código de transporte. Entonces, todas esas cosas se están diciendo bueno, acá. Ahí está la conferencia de prensa. Enseguida vamos a seguir con este tema para que la gente pueda saber cómo se va a movilizar mañana, qué porcentaje de choferes van a huelga, qué porcentaje de buses van a estar circulando y también las alternativas que ofrecen el gobierno. No hubo acuerdo entre choferes y el gobierno. Ellos están pidiendo la destitución del viceministro del Transporte, Emiliano Fernández, y por otra parte están pidiendo al Ejecutivo que pueda vetar
3 artículos de la reforma del transporte público que ya fue aprobado en el Congreso y ahora está a cargo ya de la presidencia para su promulgación o veto. Enseguida vamos a estar dando más detalles con relación a lo que va a ser la huelga de choferes del transporte prevista para mañana y el 17 de diciembre. Ahora la información del plano policial está Jennifer Villamayor. ¿Cuál es el resultado de este operativo denominado Nexus? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Es así, tempranero allanamiento realizado por agentes del Departamento de Antinarcóticos en el barrio Roberto L. Petit de Asunción. Fueron en busca de personas que se dedican al narcotráfico. Aproximadamente 10 kilogramos de cocaína fueron incautadas en la vivienda allanada, como así también otras evidencias importantes como armas de fuego y varios vehículos, camionetas, automóviles y motocicletas. 10 personas quedaron detenidas tras este operativo, entre ellas Diego David Jiménez Arámbulo, de 36 años, quien sería el líder principal de esta banda criminal, una organización que viene movilizándose ya en esa zona hace bastante tiempo. Durante 3 años aproximadamente los agentes realizaron un trabajo de investigación para poder llegar a estas personas que hoy ya se encuentran detenidas. Aparentemente, y según las informaciones, estos sujetos eran anteriormente integrantes de la banda que lideraba Sebastián Marcet en nuestro país. Son un núcleo importante que se desprendió de Sebastián Marcet hace ya aproximadamente 3 años, luego del operativo a ultranza. Es por eso que este allanamiento fue bastante importante para la Policía Nacional, en donde se logró desarticular parte de esta organización criminal. Faltarían más personas a ser detenidas, entre ellas inclusive figurarían personas importantes, personas conocidas, futbolistas, según la información que maneja hasta ahora la Policía Nacional. Este es nada más el primer allanamiento realizado en prosecución a esos hechos. Todavía faltan más y vamos a ver en los próximos días qué resultados obtiene la Policía Nacional. Más detalles acerca del procedimiento nos brindaba el comisario principal César Diarte, jefe del Departamento de Antinarcóticos. Todos apunta que es acá en la capital del país. 11 decimos detenidos porque ya fue otra persona atrapada fuera de lo que es la casa. Si no, todos están adentro, son 11 personas entre detenidas y aprendidas. ¿Se esperan más personas detenidas, comisario? Sí, vamos a seguir con otro operativo. ¿Se los vincula con Sebastián Marcet, comisario? Son apartes, tenemos más de 10.000 dosis ya como para ser distribuidas acá en la capital y tenemos más de 10 kilos de cocaína en panes. Comisario, ¿se los vincula con Sebastián Marcet? Es una investigación que se desprende de hace 2 años, 8 meses. Es una célula de una persona que está siendo buscada intensamente, más también tiene vínculos con el grupo criminal PCC. ¿Sería también droga que podría ser distribuida en los eventos de piquibole? ¿Es lo que se maneja también? Son varias informaciones, son hipótesis, no se descarta nada. Seguimos con la investigación, Fran. ¿Faltan nuevos nombres también, comisario? Tenemos nombres, personas... Bastante conocidas. Tenemos personas que están apuntando hacia esta investigación. Bueno, los detalles a cargo del jefe policial. ¿Hubo incidente en algún momento? ¿Se resistieron a la aprehensión o no, Jennifer? A la aprehensión no hubo resistencia, Roberto, pero sí ya al momento de la salida de los detenidos, los familiares que se encontraban en el sitio empezaron a amedrentar especialmente al equipo periodístico que se encontraba trabajando en ese lugar. Nuestro compañero Juan Esquivel resultó afectado luego de este operativo porque a él inclusive le golpearon la cámara, le propinaron varias patadas durante este allanamiento porque no querían que se grabe el momento de la salida de las personas detenidas. 9 hombres y 2 mujeres, especialmente los familiares de las femeninas, fueron las que terminaron reaccionando en contra del equipo de prensa. Veamos ese momento.
sé que es su trabajo, pero tienen que respetarlo. Tranquilo nomás. Madre. ¿Cómo te estás haciendo algo malo? ¡Ey, comando! Bueno, hay que valorar también el grado de paciencia que tienen a veces los uniformados, Jennifer, porque ante situaciones de esta naturaleza, independientemente de la exasperación de los familiares, eso no permite que ellos tengan que apostar a un lenguaje soez, violento, y muchos dirán, va, es mi purule de gas pimienta o cachiporrazos los que van y obstruyen un procedimiento de esta naturaleza. Sencillo y práctico, es con el derecho, si el derecho impera, y con la fuerza si no reina aquel, eso ya se dijo en la época de los romanos. Es así, Roberto, pero también hay que tener en cuenta que estas personas estaban esperando el momento indicado para atacar al equipo periodístico, porque ellos lo hicieron cuando ya ciertos agentes del Departamento de Antinarcóticos abandonaban el lugar y quedaba la comisaría jurisdiccional a cargo también del director Juan Agüero. Cuando ya no había tanto dispositivo de seguridad, es que ellos terminan reaccionando contra nosotros. Si bien se intentó apaciguar la situación, de igual manera varios de los compañeros recibieron algunos golpes. Respetamos por supuesto la opinión de nuestra compañera, también del camarógrafo, pero fueron muy tibios al momento de la agresión al equipo periodístico. Y también resaltar esto, porque uno de los agresores decía, acá hay menores y están grabando. No había menores entre los delincuentes, todos tenían un prontuario impresionante. Y uno de ellos incluso data del año 2016, que también decía yo, Roberto, más temprano. Hay que ver quiénes fueron los jueces que firmaron estas órdenes de libertad, porque estamos hablando de peligrosos delincuentes. Ninguno de ellos era Santito, un angelito, ni Blanca Paloma entre las mujeres que también quedaron detenidas, porque entre los 11 hay 2 mujeres que quedaron detenidas. Nosotros estamos acostumbrados a que haya agresión a los medios de prensa, pero habiendo policías ahí, como decía Roberto, un cachiporrazo por la mano ya le tenían que haber dado cuando tapaban la cámara. Estamos en libertad de prensa, señores. No da como para que se den este tipo de situaciones. Y lo que siempre llama también la atención, Jennifer, valorando el trabajo de la policía, cómo es que tanto tiempo tardaron en dar con este tipo de delincuentes con antecedentes penales. Y según las informaciones, ellos iban cambiando de lugar cada tanto, iban cambiando de vivienda cada mes aproximadamente. Hace no mucho tiempo que se encontraban en esa vivienda de Roberto L. Petit, y fue allí cuando fueron sorprendidos esta mañana mientras ellos estaban preparando las dosis que iban a distribuir esta semana, y a la par también festejando un cumpleaños. Durante eso es que estos agentes terminaron sorprendiéndolos y finalmente deteniéndolos. Pero a quien principalmente buscaba la Policía Nacional era a Diego David Jiménez Arámbulo, quien es el líder principal de esta organización, Roberto. Bueno, que sigan con este tipo de procedimientos, que la ciudadanía honesta celebra y valora a los uniformados, a las fuerzas policiales que encaran y de frente a estos delincuentes. Hasta luego. Hasta luego. Este es el momento en el cual la policía detuvo en Pedro Juan Caballero a Maicon Dutra Díaz o Maicon de Souza, un ciudadano de nacionalidad brasileña con doble nombre, doble identidad y por sobre todo también doble nacionalidad. Escuchen y después les contamos más acerca de este peligroso capo narco. Investigación.
Maicon Gordo o Marco Liña fue detenido durante este procedimiento que se llevaba a cabo cerca de las 11:40 aproximadamente en Pedro Juan Caballero. Se trata de un importante líder narcotraficante que estaba radicado en Pedro Juan Caballero, líder inclusive del primer grupo catarinense, el PGC, que fue traído tras su detención hasta nuestra capital, posteriormente trasladado vía terrestre hasta Ciudad del Este y luego expulsado de nuestro país. Cabe resaltar que él era buscado del Brasil porque evidentemente sus antecedentes datan ya desde hace muchísimo tiempo. Inclusive se indica como el dueño de una importante carga de marihuana y cocaína que en su momento fue interceptado en la zona del vecino país específicamente. Y además, escuchen bien, en Pedro Juan Caballero tenía un equipo de fútbol, él aparecía como propietario que disputa un campeonato amateur, es decir, no puede llegar a presumir que andaba a sus anchas. Además, hablan de que él tendría unas 600 hectáreas de plantaciones de marihuana en esa zona del país. Cifra récord de marihuana es la que yo les mencionaba recién, unas 27 toneladas aproximadamente la interceptada en su momento en la zona de Amambay, Brasil, específicamente por la policía rodoviaria en el año 2024, pero que era originario de nuestro país y precisamente de las plantaciones que yo les mencionaba. Durante el procedimiento, y escucharon la balacera, el momento en el cual se producía el intercambio de disparos, este es el importante lote de evidencias que fue incautado por los intervinientes. Conversamos con la policía. Não tenho nada a declarar. ¿Por qué se te indica como especialista en matar a policías? Quem falou isso? Mentira. Pode puxar minha ficha aí, nunca teve isso aí na minha ficha. Isso aí é mentira pura. Não tem isso aí nada na minha ficha. Eu tenho família aqui, tenho meu filho paraguaio, eu tenho tudo aqui. Já moro aqui há 11 anos já. ¿Y por qué buscan a você? Não sei. É como vai buscar qualquer outro foragido, né? ¿Você era consciente que usted estaba siendo buscado? Eu sabia, né? Já moro aqui há 11 anos. Fiz uma família paraguaia e vivi aqui tranquilamente, como qualquer outro cidadão paraguaio. ¿Por qué usabas una identificación falsa, Maicon? Porque eu era foragido, né? Tinha que usar alguma coisa, mas não... nada mais. ¿Você cuenta con vínculo PCC? Não, não tenho vínculo com ninguém. Vivo uma vida normal aqui. Não tenho vínculo com ninguém. Usted dice que usted está limpio de todo crimen. Todo crime, todo crime. Imagine, mora há 11 anos aqui, nunca me envolvi em nenhum crime, nada. Nunca tive nada, vivia tranquilamente como uma pessoa normal. Una persona, un objetivo de alto valor, miembro del primer comando catarinense. Esta persona era buscada afanosamente por los colegas de Brasil, la Policía Federal, Civil, Militar, porque es una persona bastante importante dentro del contexto de la organización criminal, diestro en el tráfico internacional de droga como también en homicidio. Esta persona fugada de una de las cárceles más importantes de Brasil, tiene una condena de 40 años aproximadamente. Se está afincando en nuestro país con un documento falso, con la cual ha obtenido también la cédula de identidad paraguaya. Bueno, con respecto a la pregunta que le hacía la compañera Ana Paula, él respondía, vivía tranquilamente en Paraguay. ¿Por qué vivía tranquilamente en Paraguay? Existe un documento de la Policía Federal de Brasil que dice textualmente que él se aprovechaba de las influencias políticas de nuestro país para no solo coaccionar, sino también amenazar a la Policía Nacional y de esta manera aprovecharse de estas influencias para, precisamente, lo que él decía, vivir tranquilamente en nuestro país.
Y hablemos de esta situación que ya les adelantábamos en la apertura de un hombre que fue asesinado en plena vía pública en el Bañado Tacumbú. Se sospecha del delincuente conocido con el alias del Vaca, que sería el asesino. Según el informe de la policía, el homicidio ocurrió en la madrugada de este domingo cuando la víctima se retiraba del lugar en compañía de su familia. También indicó que el atacante descendió armado y en primer momento apuntó al hijo del fallecido. El jefe policial agregó que el sospechoso ya fue identificado. Toda la patrullera volvió a hacer su ronda y en ese interín, él que estaba viniendo como para irse ya a su casa, dice que vio una escena de que este ciudadano que se dio a la fuga le agarró a su señora, le agarró el cuello y le estaba pegando. Y él, ya que vio eso, quería apartarle a los dos, y también vino el cuñado de este ciudadano que se fue a la fuga, también a separarlo a los dos. Entonces, ¿qué pasa? Agarra, empieza a sacar el arma que tenía y le disparó a las dos personas. Uno, ya como saben, perdió la vida, el otro está en el hospital de trauma con un impacto de bala de entrada y salida en la parte de la cara y tiene la salida en el cuello. ¿Sería el cuñado de la víctima? El cuñado de José La Vaca. ¿De José La Vaca? Sí. O sea, él también resultó herido. Sí, también a su cuñado le disparó. Justamente tiene orden de captura por el mismo hecho, también por robo agravado, hurto agravado, tiene varias órdenes de captura pendientes. Supuestamente fue el cumpleaños de la suegra de él. Pero el personal policial, como yo le estoy diciendo, nosotros tenemos un grupo convoy que entró desde las 9 de la noche hasta las 3, hasta las 2 de la mañana entró en el lugar. Pues justamente le consulté yo al personal que estaba haciendo el convoy y me manifestó que acá totalmente cerrado, de que había música dentro de la casa. Los familiares relataron que el conflicto se habría originado por problemas sentimentales entre el hijo de la víctima y la hija del presunto autor. La viuda, aun conmocionada, aseguró que todo fue muy rápido y que no hubo posibilidad de auxiliarlo. Yo soy de la parte de la señora de la víctima. La señora es mi tía. Lo que aconteció fue que él estaba en una cena de fin de año y se estaba dirigiendo ya acá, porque al día siguiente justamente tenía otro encuentro. O sea, el señor le apunta al hijo, a Samuel, a un muchacho de 20 años, le apunta al hijo del fallecido. Al hijo del fallecido. Él se asusta, como que le quiere defender a su hijo. La señora de José, ella le trata de defender a Dani, y en eso él le tira una lata de cerveza por la cara, prácticamente le figura la cara. En eso él ya se puso nervioso, no sé qué le pasó, y le disparó. Seis disparos le dio. No es que fue accidental, no fue que él sin querer, nada. 6 disparos con hazaña fue que le disparó. La hija del tipo de José se gusta del muchacho, de Samuel. ¿Y eso no le gustaba? No le gustaba a José, porque supuestamente, según él, Samuel le juega a su hija. No le hacía caso, pues. Y ahí es donde interviene Daniel, ¿no? Ahí es donde el señor le quiere hacer las cosas a Samu. Y Samu, el Dani, en afán de defenderle a su hijo, se pone y le defiende, y ahí él acaba con su vida. De 6. Arroja la lata de cerveza y después arroja la lata de cerveza a su señora. A la señora le arrojó la lata de cerveza, no a Dani. Ella le quiso defender a Dani, la señora de José. Le quiso defender a Dani y ahí él le pega a la señora primero y luego le dispara a Dani. El principal sospechoso es José Leguizamón, alias José La Vaca, un conocido tortolero de la zona sobre quien pesa una orden de captura. Agentes policiales realizaron operativos en el Bañado Sur y zonas aledañas para intentar dar con su paradero, mientras que el caso ya quedó a manos del Ministerio Público. Más de 20 indígenas consumiendo bebida en la vía pública. Impresionante la violencia que usaron ellos. Y
Y fue una mañana muy movida para la Policía Nacional. Se daba un procedimiento también en una conocida empresa de venta de armas que está ahí sobre Artigas. Nuestra compañera Leila Jiménez estuvo trabajando al respecto. Leila, estamos contigo. Exactamente, Amalia, muchas gracias. Y de hecho el procedimiento continúa a esta hora todavía. Los agentes del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, el Ministerio Público y así también Dijemabel se encuentran dentro de este local denominado Camping 44, una armería realmente bastante conocida con varios locales en Asunción y también el Departamento Central y que hoy es objeto de este allanamiento. ¿Y qué es lo que dicen las autoridades? ¿Por qué se lleva adelante este procedimiento que hay que decir no es la primera vez? Aparentemente en varios procedimientos llevados adelante en Río de Janeiro, Brasil, allí se incautaron varias armas de fuego y de grueso calibre de parte de bandas que pertenecen precisamente o que responden al crimen organizado como el Comando Vermelho. Armas que habrían salido precisamente o que habían sido proveídas a estos grupos por empresas de fachada que a su vez adquirían de este lugar estas armas de fuego. Pero al respecto y comentando más detalles sobre este operativo, tenemos la entrevista con el comisario principal Luis López, quien es jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Lo escuchamos. Vamos a cotejar, vamos a enviar también a nuestros pares de Brasil a ver si las armas denunciadas como extraviadas, ni siquiera robadas, han sido encontradas en el país vecino. ¿Personas detenidas? Tenemos ahora mismo 2 personas detenidas. En su momento la persona que realizaba el manejo de la trazabilidad documental, la información informática y como también la persona encargada del levantamiento de pedidos y la venta a empresas de fachada como también a organizaciones criminales. Vamos a verificar las documentaciones, los agentes fiscales están trabajando al respecto, la decisión la van a tomar ellos en su debido momento. ¿Cuál es el modo operandi? No recuerda, comisario, ¿cómo operaba esta casa? Bueno, la casa en sí nosotros estamos cotejando ahora. Ciertamente las armas han sido importadas en forma legal por esta casa. Las armas han sido levantadas por una de las personas detenidas en este momento. Esa persona vendía a empresas de fachada y las empresas de fachada enviaban al exterior. Eran funcionarios. Unos, Tamara Scarlett Recalde, que fue funcionaria en este lugar. Ella era la encargada de levantar los pedidos y de hacer el levantamiento, como también la inscripción dentro del sistema integrado. Y el otro que sigue siendo funcionario es Nelson Osmar Rizzi, las 2 personas ya detenidas. Dentro de ese contexto tenemos también 5 personas más con orden de detención que da relacionado directamente con este flagelo. ¿Los compradores finales serían? Bueno, los compradores finales estamos viendo que fueron las organizaciones criminales. Ahora, los compradores intermediarios son diferentes personas relacionados a diferentes operativos, ya comenzando desde Acobo, Ferrun, como también Andina. Todos tienen relación, todas las personas que han sido investigados y han sido detenidas tienen de una u otra forma relación en forma variante con las diferentes casas comerciales que legalmente han importado las armas. Bien, Leila, con respecto a los 2 detenidos, entonces ya que sigue el procedimiento, podría haber novedades en el transcurso de la tarde. Exactamente, Amalia, y reiterar nada más las identidades, un hombre y una mujer, Tamara Scarlett Recalde y Nelson Osmar Rizzi, las personas detenidas hasta este momento, pero hay que decir que ya hay una orden de detención también para otras 5 personas, algunos todavía funcionarios de esta empresa, otros que ya no forman parte y algunos también que formaban parte de estas empresas de fachada que justamente adquirían estas armas ya para la provisión a estas organizaciones criminales. El procedimiento continúa y aparentemente todavía va a tomar un par de horas. Bien, Leila, gracias por el contacto. Y de un tiempo a esta parte, este es un episodio casi frecuente en el barrio Corumbacue o Universo de Mariano Roque Alonso, el de los nativos en consumo generalmente de bebidas alcohólicas o estupefacientes, generando todo tipo de disturbios entre sí, pero muchas veces inclusive ya esto se traslada a los vecinos que ya vienen denunciando también
que son víctimas y no colaterales, sino directas de este tipo de episodios. Escuchen. Bueno, finalmente hubo intervención de la policía, atendiendo que inclusive también algunos resultaron con heridas. Nata, ¿cuál es la intervención que dio la Fiscalía por sobre todo? Sí, muchas gracias, Alexis. Efectivamente, hasta el fiscal tuvo que ir en el lugar, tratar de conversar con el líder inclusive de esta comunidad tras el episodio de violencia, tras enfrentar a pedrazos a los agentes policiales, a la patrullera, a los lince. Hirieron también a un agente policial a la altura de la 100 con una piedra. Y el fiscal fue con la intención de recabar más datos, identificar a los responsables y tratar de apaciguar por sobre todo la situación luego de esta excesiva ingesta de bebidas alcohólicas y hechos de violencia protagonizados por esta comunidad indígena. Finalmente, luego de este enfrentamiento, pedir refuerzo y llegar hasta el sitio, hubo 4 detenidos que serán imputados por 4 causas. El fiscal Itálico Rienzi ya mencionaba cuáles son, escuchemos. Y procedió a ordenar la detención de 4 personas, miembros de la comunidad, por perturbación de la paz pública. También hay denuncias que estaban pidiendo peaje a las personas que pasaban por ahí, palabras obscenas contra mujeres. También los imputo por la violación de la ley de prohibición de venta de bebida alcohólica y consumo en la vía pública, que siguieron una ley que se destinó hacia los menores de edad, rige para todas las personas porque establece claramente la prohibición de ingerir bebida alcohólica en lugares públicos, en la vía pública, y el incumplimiento lleva a una sanción penal de multa. También he calificado el hecho como resistencia por agredir a los policías y tener un policía herido, y también a daños técnicos de medio de trabajo por haber causado destrozos a las patrulleras, a 2 patrulleras. Solicité prisión mientras tanto se lleve la revisión de medidas y los miembros de la comunidad puedan llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y ojalá que por lo menos podamos lograr la prohibición de estas personas de que ingieran bebidas alcohólicas en lugares públicos. Nata, de un tiempo a esta parte, porque nosotros sabemos perfectamente de estos antecedentes, como muy pocas veces es la primera vez, y hay que destacar esto, que un fiscal toma una intervención seria sobre el caso. Exactamente, como dije, él mismo se constituyó hasta el lugar y hubo muchas contradicciones, inclusive mencionaba ya en una extensa nota al fiscal, porque le dieron permiso para entrar allí en la comunidad. Sin embargo, al pasar los primeros metros salió otro grupo ya más violento, más autoritario, a decirle que no estaba autorizado para ingresar allí. Él pidió hablar con el cacique de esa comunidad, sin embargo, la respuesta que le dieron era que no, que estaba cansado para recibir gente a esa hora. Entre tanto, se retiró nuevamente del sitio. Hubo esa intención por parte del fiscal de tratar de mediar, por sobre todo con esta comunidad, pero ya hay demasiadas denuncias, demasiados casos de episodio de violencia que se indican a los nativos de protagonizar en el sitio, y todos los vecinos que de a poco se van uniendo pidiendo una respuesta a este problema que ya data de muchos años, porque en la denuncia mencionaban, Alexis, hasta peaje tienen que pagar los pobladores ya para ingresar allí de noche. Nosotros hicimos una vuelta también por el lugar y se notaba la presencia de un grupo bastante grande al costado de la calle. No alcanzamos a ver si pedían o no peaje, pero por lo menos estaban siempre allí apostados al costado de la vía pública. Gracias, Nata. Será hasta en cualquier momento.
Bueno, y tenemos que hablar que a partir de este lunes 15, 4 empresas del transporte público entran a operar de forma experimental con el transbordo gratuito para los pasajeros. 2 de ellas por parte de Cetrapan, y ustedes ven allí cuáles son las empresas. Estamos hablando de San Lorenzana S.A. y Ñandutí S.R.L. Y esto daban ya a conocer ellos el día viernes, que estas 2 empresas van a formar parte de eso. Vos lo que tenés que hacer, si es que usás una de estas empresas, validás tu tarjeta en un bus de cualquiera de ellas y subís a este colectivo de la otra empresa dentro de un plazo de 120 minutos para que te puedan validar tu tarjeta. Si ya el segundo pasaje no pagás, pero vamos a explicar eso con detalles. Y por otra parte también el Viceministerio del Transporte, que dio a conocer 2 empresas más, ambos van por cuerda separada. Pero ya de entrada vamos a escuchar la explicación del titular de Cetrapan para la gente que todavía no entiende cómo va a funcionar este servicio de transbordo gratuito. Lo que se busca es reducir el gasto en pasajes durante el mes. Esto es lo que decía César Ruiz Díaz. ¿Cómo funciona? Funciona entre 2 empresas, Ñandutí y San Lorenzano. Si yo me subo en Itagua o en la ruta 2, en un ómnibus de Itagua, pago el pasaje y me cobro un pasaje normal. Pero yo quiero ir por Mariscal López, entonces puedo bajar en cualquier punto donde se unan estas 2 empresas, en una ventana de 120 minutos, me subo a la San Lorenzana y el segundo pasaje ya es gratis, siempre y cuando se respete la ventana de 120 minutos. Esto funciona tanto de ida como de vuelta y en todos los vehículos de la San Lorenzana y de Ñandutí S.A. Porque este es un acuerdo privado entre empresas, en donde el viceministerio lo único que hace es mirar y reglamentar, pero el acuerdo lo realizan las empresas privadas entre sí. Y con el tiempo se va a ir sintiendo. Hoy, si yo utilizo 4 veces dentro de la ventana de 120 minutos, solamente pagaré 2 veces. Entonces, a medida que se universalice, que crezca el número de personas que utilizan este servicio, se irá generando un ahorro siempre y cuando tengas en cuenta que el segundo pasaje no se paga. Estas 2 empresas fueron las anunciadas por Cetrapan. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio del Transporte, también dio a conocer otras 2 empresas que a partir de hoy también operan en el mismo sistema. Y vamos a conocer en las siguientes placas cómo va a ser este sistema, cómo se va a poder utilizar el transbordo gratuito. Ahí está. Empezamos por esto, por el transbordo interempresas. Permite a los usuarios combinar hasta 3 buses, pagando solo el primer pasaje, dentro de 120 minutos, y esto lo van a poder hacer 2 veces al día. Otros datos, también es importante conocer cuáles son las líneas del transporte que van a operar en este transbordo gratuito. Son Magno S.A. y San Isidro S.R.L. También tenemos que hablar del impacto, según los cálculos preliminares, que mensualmente se gasta 530.000 guaraníes. Esto es aproximadamente en el tema de pasaje, y con el transbordo gratuito esto podría reducirse a un gasto de 176.000 guaraníes, lo que podría permitir un ahorro mensual de 350.000 guaraníes. Y además vamos a hablar también de la aplicación del sistema, que esto es sin restricción de horario, o sea, podés hacerlo en cualquier momento, en cualquier sentido también, dependiendo del viaje, y el punto de intercambio correspondiente. Ahora vamos a los itinerarios. Esto es importante saber. San Isidro S.R.L. tiene itinerarios de la línea 85 Upané IPS, con variantes de la línea 51, autopista Cacupemí, e identificaciones ramales de la 48, Artigas, Patí, Artigas, Veracruz y Macaí. Y en lo que respecta al tema de Magno, la línea 29 por Anaí y 12, circular CIE, Molino, Eastwood, Florida, Sinalco, Integración Molino. También los ramales de la línea 43, kilómetro 26 Toledo, compañía 8 y 9, Campo Verde, kilómetro 23 Villa y Toledo Cañada. Esto entra a operar desde el día de hoy
y se va a hacer un análisis para que posteriormente se busque que esto pueda de cierta manera afectar a otras empresas del transporte para así también disminuir el gasto del usuario. Bueno, de hecho, esa música nos hace referencia a que estamos de celebración. De hecho, cerrando un año, los 60 años de la televisión paraguaya, los 60 años de la historia que ha escrito el SNT en estas 6 décadas. Una serie de eventos y queremos cerrar precisamente estos 60 aniversarios con algo muy especial, el lanzamiento de algo que soñamos hace mucho tiempo, pero que finalmente se pudo lograr. Nuestro libro, 60 años de la televisión, millones de historias, SNT, 6 décadas, latiendo con el país, y de esta manera estamos haciendo el lanzamiento oficial. Lo tengo en esta mesa al licenciado Marcelo Fleitas, presidente del directorio del SNT, y a Mario Aníbal Ferreiro, a quien le decía de estos 6 capítulos que tiene este libro, prácticamente 5 forman parte también de su historia. Para ambos, muchas gracias por compartir. Marcelo, Mario, gustazo. Bueno, Marcelo, gracias, Carlos. Comentamos como director del canal lo que significa esto que hace años venimos programando, tratando de plasmar bibliográficamente la historia de la televisión paraguaya, no solamente del SNT. Bueno, en primer lugar, hay pocas compañías que viven más de los 60 años y los medios de comunicación, ni qué decir. Y esta es una forma de cerrar estos 60 años que fueron muy importantes para nosotros. Todos los eventos que hicimos, la corrida que tuvimos con la cooperativa universitaria y después, bueno, vino Juan Carlos López, la persona número 1 de CNN en política desde Washington, ¿verdad? Y disertó a unos jóvenes periodistas y a un elenco de periodismo muy bueno en la cooperativa también, pero bueno, y esta es la forma de cerrar. Y yo creo que es tan importante porque los paraguayos no somos tan buenos en contar las historias. Y por esta antena han pasado tanta gente maravillosa, ha pasado conductores, camarógrafos, realizadores, periodistas, gente de la farándula, de entretenimiento, directores, administradores. Tanta gente pasó por esta noble y gran pantalla que es el SNT, qué mejor forma de dejarlo registrado, porque yo creo que nadie quedó fuera en toda esta historia de las 6 décadas que ha vivido el SNT. Así que, si bien nosotros nos debemos principalmente a nuestra audiencia, porque aquel televidente que nos elige y que nos prefiere y nos ve todos los días, bueno, nosotros somos lo que somos gracias a ellos, a toda la audiencia que nos sigue, porque hay que saber que cada vez cuesta más hacer televisión, ni qué decir hoy con la incorporación de la industria digital. Bueno, la televisión ha sufrido bastante, es una realidad, pero bueno, somos, yo creo que el último bastión independiente como medio de comunicación que hoy vive en el Paraguay. Y bueno, qué mejor forma que celebrar de esta forma, Carlos. Totalmente. Y parte de este prólogo, arrancando con el director Marcelo Fleitas, también hay una pequeña parte de la historia que trata de resumir en una página, Mario Aníbal, que bueno, fuiste testigo de muy joven de tantas historias, de tantos cambios, blanco y negro, a color, lo analógico a lo digital. Bueno, primero gracias por la invitación. Tengo miedo que me digan, yo todavía no había nacido cuando vos, Mari, ya estaba en la tele. Me lo va a decir Marcelo en cualquier momento o vos, Carlos. No es tan así. Yo también tenía 6, 7 añitos cuando de repente apareció en la pantalla Canal 9 con aquellas primeras grandes figuras, Héctor Velázquez, Jacinto Herrera, el propio Humberto Rubín, después le trajo a Pelucita. Y ahí comenzó toda esa historia de fascinación. En 1980 me llaman y justamente cuando muere John Lennon, para que vean que siempre estoy ligado con los Beatles, me llama Susana Ibáñez Rojas y ahí comienzo mi romance con este canal que quiero tanto. Y en este prólogo sí, contamos historias, como bien decía Marcelo, nombres de personas que hicieron parte de la historia de este canal, hechos. Acá estuvimos en el Marzo Paraguayo, acá estuvimos en Micoabolaño juntos, Carlos, te acordarás. Aquí estuvimos en los grandes triunfos deportivos y también en los momentos de dolor.
esto es parte ya de la historia y constituir parte de eso para mí es un orgullo. Por eso también celebro lo del libro. Destaco el trabajo de Hugo Díaz, de Andy del Puerto, de Rafael Gunset, de los compañeros que recopilaron y me honraron con escribir uno de los prólogos. Así que estoy feliz y creo que esto queda para siempre como un testimonio de lo que es el trabajo de muchísima gente, muy meritoria por cierto, y que merece ser reconocida. Aquí esto queda para la historia, queda para siempre. Me encantaría escuchar parte de ese prólogo. Mira, esta parte me gustó porque dice lo siguiente: los directores de cámara, los operadores de sonido, los camarógrafos, incluso los tiracables, los administrativos, son también parte diaria de esta proeza de hacer televisión con alto sentido de patriotismo y esfuerzo personal. Son servidores sin horario fijo, que han renunciado muchas veces al feriado o a las fechas festivas particulares para cumplir el sagrado rito de la comunicación. De esa gente está hecha esta gran estación de televisión con rostro humano. Creo que eso resume un poco el espíritu de este canal, la mística. Y mirá que uno va hasta el último rincón del interior y la gente se acuerda puntualmente de los programas de Canal 9. De hecho, la historia de la televisión paraguaya estos 6 años y que se ha convertido y lo sigue siendo en un canal escuela al SNT y hoy al hermanito menor C9N, por aquí pasaron todas las estrellas que después migraron a los otros canales. Sí, desde Sher Peralta, Rubén Rodríguez, que pasó por el 13, ahora en Telefuturo. Mucha gente, esta fue su escuela. Totalmente. Y a mí me encanta la experiencia que contaba Marcelo, porque en realidad cuando fueron cambiando los directores y los propietarios se mantuvo la mística, se respetó esta mística del canal. Eso yo lo sentí porque tuve como directores desde Alberto Melún Herrera hasta Ricardo Sánchez Abdo en su momento, Ismael Hadid, después Alcides Riveros y Mirta Rodríguez Saba, y después ya el grupo que llega con Marcelo. En todos los casos se respetó el espíritu y la mística del 9 y eso es para mí fundamental. Rápidamente quiero, para que la gente entienda cómo viene distribuido este libro, con un papel de primer nivel, unas fotografías que relatan visualmente la historia del SNT, tiene los prólogos, los capítulos que son 6, década por década, el 60 hasta lo actual, y después hay algo muy interesante, que es un catálogo general de programas, desde el inicio. Fíjate si te vas hacia el final, que me parece sumamente interesante, por año. Entonces uno quiere recordar, no sé qué Marcelo te recuerda, qué año, por ejemplo, comenzaste a ver televisión. Los 70, 90, final de los 70. Yo ya fui un consumidor heavy en los 80. 80, mira, te podés ir a los 80 y uno recordar su programación. Sí, fíjate, los 80, ahí va por año, 82, todos los programas, España 82. ¿Cómo te va a olvidar del Mundial España 82? Claro, Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Sí, Centro de Noticias, Mario Ferreiro y Angélica Galeano. Sí. 1982. Sí, gran compañera, sí. Y España, ¿te acordás la Paloma de la Paz, la pelota, Edgardo Yala Beccini, 85. Juan Ángel Gómez? Feliz Domingo, con Serafín Francia Campos. Feliz Domingo. Sí. Y uno va haciendo un relato histórico de todo lo que aconteció en esas décadas a través de la pantalla del SNT. De esta manera queríamos cerrar nuestro aniversario 60. Marcelo, finalmente un par de palabras para, terminar todo este proceso de transición también, donde a partir de ahora la televisión tiene nuevos desafíos, la era digital. Sí, en primer lugar quiero agradecerle a la audiencia, porque sin la selección y el cariño que nos tiene nuestra audiencia, nosotros no podríamos existir. Así que en primer lugar, gracias a ellos. En segundo lugar, agradecerle a todo el personal que trabaja en la operación. Como dijo Mario, gente maravillosa, súper sacrificada, no tiene horas, no tiene días. Acá la pantalla del SNT se prenden los 365 días del año, las 24 horas, con lo cual todo el tiempo la gente está trabajando para entretener e informar a la ciudadanía. Y como último, este libro es un legado a nuestra historia, este es un legado a la historia de la televisión. Fuimos homenajeados por el Congreso, tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, y eso da testimonio a que esta es una pantalla
que es de los paraguayos. Así que muchas gracias Carlos, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias Mario. Gracias Marcelo. Acá veo dos muchachos promisorios en 24 horas, Carlos Troche y Mario Ferreiro. Ahí está. Década del 2000. De década del 2000, casi unos 10 años juntos, por lo menos. Prácticamente, sí. Yo cumplo 25 en 24 horas en Rococo. Sí. Bueno, y para cerrar, todo el equipo del SNT está en la parte final, la lista completa de los funcionarios que hoy forman parte del grupo Albavisión. Muchísimas gracias a Rafael, a Hugo Díaz, a todo el equipo, a Andy, al directorio que apoyó por esta apuesta de dejar un documento bibliográfico y visual de la historia del SNT en estos 60 años. Muchísimas gracias, una brevísima pausa y seguimos en el